Me llamo Kerel y tengo 42 años. Soy ingeniera en una empresa de tecnología en Burdeos, una ciudad magnífica con sus muelles soleados y sus edificios históricos. Mi esposo Philippe es un respetado cirujano de 45 años. Tenemos una hermosa casa y desde afuera, nuestra vida parece perfecta. Sin embargo, como muchas cosas en la vida, las apariencias pueden ser engañosas. Todo comenzó de manera tan inocente. En mi trabajo, suelo colaborar con varios colegas en proyectos complejos. Así conocí a David. David es un ingeniero de 35 años, brillante y carismático, con una sonrisa que podría derretir a cualquiera. Rápidamente encontramos un terreno común, compartiendo ideas innovadoras y discutiendo los desafíos técnicos que debíamos superar. Nuestras interacciones eran puramente profesionales, pero había algo más, una chispa que no había sentido en mucho tiempo. Los almuerzos con David se convirtieron en una costumbre. Al principio, solo hablábamos de trabajo, intercambiando ideas y buscando soluciones. Nos encontrábamos en pequeños bistros cerca de la empresa, disfrutando de los platos del día mientras discutíamos nuestros proyectos. Poco a poco, nuestras conversaciones se desviaron hacia temas más personales. Hablábamos de nuestras vidas, nuestras pasiones, nuestros sueños. David tenía una capacidad de escuchar que me hacía sentir escuchada y comprendida de una manera que no había sentido en años con Philippe. Un día, después de una reunión particularmente estresante, David me propuso tomar una copa después del trabajo para descomprimir. Acepté, pensando que sería una manera agradable de terminar el día. Fuimos a un bar acogedor, con una luz tenue y una música suave de fondo. Las copas de vino se sucedieron y con ellas, nuestras confidencias se hicieron cada vez más profundas. Le hablé de mis frustraciones, de mis miedos, de mi matrimonio con Philippe que, aunque sólido en apariencia, carecía de esa chispa que encontraba con David. A partir de ese momento, los mensajes entre David y yo tomaron un giro diferente. Se volvieron más personales, más íntimos. Intercambiábamos mensajes de texto tarde en la noche, hablando de todo y de nada, pero sobre todo de nosotros. Cada vibración de mi teléfono hacía que mi corazón latiera más rápido. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía evitar continuar. Había algo emocionante, casi adictivo, en esta relación naciente. Los encuentros secretos comenzaron. Nos encontrábamos en cafés discretos, lejos de miradas indiscretas. Cada encuentro era una mezcla de excitación y culpa. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años, pero al mismo tiempo sabía que estaba traicionando a Philippe. David y yo pasábamos horas hablando, riendo, descubriéndonos. Había una química entre nosotros que no podía ignorar. Una tarde, mientras Philippe estaba de viaje para una conferencia médica, David y yo decidimos encontrarnos en un pequeño hotel fuera de la ciudad. Era un lugar encantador, con habitaciones decoradas de manera rústica y una vista impresionante de los viñedos de Burdeos. Pasamos la tarde juntos, olvidando el mundo exterior, perdidos en nuestra burbuja de pasión. Fue mágico y embriagador, pero también terriblemente aterrador. Sabía que estaba cruzando una línea, pero ya no podía dar marcha atrás. Cuando entramos en la habitación, la atmósfera ya estaba cargada de tensión. La habitación era acogedora, con cortinas de terciopelo Burdeos y una luz suave que creaba un ambiente íntimo. Nos sentamos en la cama, nuestros corazones latiendo al unísono. David tomó mi mano suavemente, la calidez de su contacto me hizo estremecer. Me miró a los ojos y, en ese momento, toda duda desapareció. Empezamos a besarnos tímidamente al principio, luego con más pasión. Sus labios eran suaves y cada beso hacía crecer en mí una ola de deseo. Me acostó suavemente en la cama y dejamos que nuestras manos exploraran el cuerpo del otro, descubriendo nuevas y emocionantes sensaciones. Era como si estuviéramos solos en el mundo, envueltos en nuestra burbuja de pasión. Nuestra ropa desapareció rápidamente, dejando lugar a la piel desnuda, ardiente de deseo. Las horas pasaban sin que nos diéramos cuenta. Cada momento pasado juntos era un redescubrimiento de nosotros mismos y de nuestra sexualidad. La pasión que sentía con David era de una intensidad que nunca había conocido antes, una conexión tanto física como emocional.
Después de esos momentos de pasión, nos recostamos lado a lado, agotados pero felices. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Había una vulnerabilidad compartida que fortalecía aún más nuestro vínculo. David me hacía sentir viva, deseada, y eso me daba una fuerza que no sospechaba tener. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Cada momento pasado con David era un momento robado, precioso pero también teñido de culpa. Trataba de mantener las apariencias en casa, de hacer como si todo estuviera bien con Philip. Pero él no era tonto. Sentía que algo había cambiado, que me alejaba de él. Nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales, nuestros momentos de intimidad raros y forzados. Entonces llegó el día en que todo cambió. Philip, desconfiado e inquieto, decidió seguirme. Ese día, David y yo habíamos planeado encontrarnos en nuestro hotel habitual. Estábamos en la habitación, riendo y disfrutando de nuestro momento cuando la puerta se abrió bruscamente. Philip estaba allí, su rostro descompuesto por el dolor y la ira. Mi corazón se detuvo. Era como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. No hubo gritos, ni confrontación violenta. Philip simplemente me miró con una tristeza infinita en los ojos antes de dar media vuelta y marcharse. Me sentí petrificada, incapaz de moverme o hablar. David también estaba en shock. Sabíamos que nuestra historia acababa de terminar de la manera más brutal posible. De vuelta a casa, Philip y yo tuvimos una conversación larga y dolorosa. Le confesé toda la verdad, desde nuestros primeros mensajes hasta nuestro último encuentro. Escuchó en silencio, con el rostro cerrado. Cuando terminé, respiró hondo y me dijo que no podía seguir así. Necesitaba tiempo para reflexionar, para reconstruirse. Me amaba, pero la traición era demasiado grande para ser olvidada o perdonada rápidamente. Philip decidió dejar la casa por unas semanas para hacer balance. Por mi parte, me sentía vacía y perdida. Había arriesgado todo por una pasión efímera y lo había perdido todo. Los días siguientes fueron una pesadilla. La casa, tan llena de recuerdos felices, ahora parecía fría y hostil. Me sentía culpable y sola. Poco a poco, empecé a darme cuenta de la magnitud de mi traición. Había herido al hombre que amaba, destruido nuestra vida juntos por una aventura que, aunque emocionante, no tenía una base sólida. Intenté contactar con Philip, explicarle, pedirle perdón. Pero necesitaba tiempo y debía respetar eso. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Philip y yo decidimos seguir una terapia de pareja para intentar entender qué nos había llevado hasta allí. Fue un camino largo y difícil, lleno de lágrimas y cuestionamientos. Tuvimos que reaprender a comunicarnos, a confiar el uno en el otro. Hoy, Philip y yo ya no estamos juntos. Decidimos separarnos, pero de manera respetuosa y amistosa. Entendimos que nuestra relación había cambiado de manera irreversible. Philip rehizo su vida y yo intento encontrar un nuevo equilibrio. De esta experiencia, guardo lecciones dolorosas pero valiosas sobre el amor, la fidelidad y las decisiones que tomamos. Recuerdo las primeras semanas después de la separación como una densa niebla. Cada día parecía interminable, cada noche llena de sueños perturbadores y despertares sobresaltados. La casa, antes un refugio cálido, se había convertido en una prisión helada. Cada habitación recordaba momentos felices, ahora teñidos de tristeza. Me costaba comer, dormir, concentrarme en el trabajo. Mis colegas notaban mi cambio, pero mantenía para mí los detalles de lo sucedido. David y yo también habíamos cesado todo contacto. Aunque nuestra relación fue intensa, la realidad de lo que habíamos hecho pesaba mucho sobre nosotros dos. También era consciente del impacto de nuestras acciones sobre Philip y sobre la destrucción de mi matrimonio. Decidimos mutuamente alejarnos el uno del otro para intentar recuperar algo de normalidad en nuestras respectivas vidas. Los primeros meses fueron un desafío constante. Sentía como si caminara en una niebla espesa, cada día trayendo su cuota de arrepentimientos y dolores. Philip decidió permanecer fuera de la casa por un tiempo, y yo me quedé sola, rodeada de recuerdos de nuestra vida juntos. La casa se había convertido en un museo silencioso de lo que había sido y de lo que ya no sería.
Para intentar recuperar el equilibrio, me sumergí de cabeza en mi trabajo. Aceptaba todos los proyectos posibles, trabajando hasta tarde por la noche e incluso los fines de semana. Mis colegas notaban mi cambio de comportamiento, pero me mantenía vaga sobre las razones. Solo mi supervisor directo estaba al tanto de mi situación personal y me apoyaba tanto como podía, respetando mi vida privada. La terapia se convirtió en un pilar de mi reconstrucción. Empecé a ver a una terapeuta especializada en relaciones de pareja y gestión de traumas emocionales. Al principio, era reacia a abrir mi corazón y hablar de mis sentimientos más profundos, pero poco a poco me di cuenta de la importancia de este proceso. Mi terapeuta me ayudó a comprender las razones subyacentes de mi infidelidad, a enfrentar mis miedos e inseguridades y a encontrar formas de perdonarme. Philip y yo también decidimos seguir una terapia de pareja. Las sesiones eran difíciles, llenas de lágrimas, ira y a veces de silencios pesados. Pero eran necesarias. Revisamos nuestro pasado, analizamos nuestros errores e intentamos entender cómo llegamos a este punto. Trabajamos en la comunicación, la confianza y el perdón. Fue un camino largo y arduo, pero indispensable para avanzar. Durante este periodo, también aprendí a redescubrir quién era yo como individuo. Retomé actividades que había dejado de lado durante años. Volví a pintar, una pasión que había abandonado hace mucho tiempo. También me uní a un club de lectura, donde conocí a personas maravillosas que me ayudaron a ampliar mis horizontes y a encontrar un apoyo amistoso. Poco a poco, Philip y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación no como pareja casada, sino como dos personas que se respetan y todavía se preocupan profundamente el uno por el otro. Decidimos divorciarnos, pero de manera amistosa y respetuosa. Queríamos que esta separación fuera una transición suave, sin amargura para ambos. Philip encontró un apartamento en la ciudad y compartimos nuestros bienes de manera equitativa. También nos aseguramos de mantener una buena comunicación, especialmente en lo que respecta a los trámites del divorcio y la gestión de nuestra casa. Los procedimientos se desarrollaron sin problemas y finalmente firmamos los papeles del divorcio, cerrando así un capítulo importante de nuestras vidas. Con el tiempo, Philip rehizo su vida. Conoció a alguien más, una colega médica con quien compartía muchas cosas en común. Estoy feliz por él, porque sé que merece ser feliz y amado. Por mi parte, continué concentrándome en mi propia recuperación y desarrollo personal. Un día, mientras paseaba por los muelles de Burdeos, me encontré con David. Fue un encuentro fortuito y cambiamos algunas palabras cordiales. Me contó que él también había progresado en su vida, que había conocido a alguien y que se sentía en paz. Nuestra conversación fue breve, pero me trajo un cierto cierre. Me di cuenta de que, a pesar del dolor y los errores del pasado, ambos habíamos encontrado un camino hacia la sanación. Hoy vivo sola en una pequeña casa cerca de los viñedos. He redescubierto la alegría de la soledad y la importancia de la introspección. Mi trabajo me sigue apasionando y he encontrado un equilibrio entre mi vida profesional y personal. Continúo pintando, leyendo y pasando tiempo con mis amigos. Esta historia es un testimonio de la fragilidad de las relaciones humanas y de las consecuencias de nuestras acciones. También es un recordatorio de que, a pesar de los errores y las pruebas, siempre es posible levantarse y reconstruir la vida. La traición y el dolor son parte de la vida, pero no son el final. Pueden ser el comienzo de un nuevo capítulo lleno de crecimiento y descubrimientos. Aprendí que el amor, la fidelidad y las decisiones que tomamos son complejas y a menudo difíciles de navegar. Pero también aprendí que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es esencial para avanzar. No me arrepiento de lo que viví, porque cada experiencia me trajo lecciones valiosas y me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy. Con tiempo, paciencia y trabajo en uno mismo, es posible encontrar la paz y reconstruirse después de un periodo de turbulencia. Mi vida puede no ser perfecta, pero es auténtica y por eso estoy agradecida.